Hola, buenas noches. Bienvenidos a Semillas para Despertar. Este es un ciclo para los que recién se están uniendo a él, que tiene el propósito de brindar herramientas para que podamos atravesar esta situación de pandemia de la mejor manera posible y también para que podamos transformarnos durante todo este tiempo a nivel interior, a nivel pensar el mundo que habitamos y cómo nos relacionamos con él, a que podamos reflexionar sobre nuestros vínculos, sobre el cuidado del ambiente. Y para esto convocamos a diferentes referentes de distintas disciplinas, gente que trabaja en terapéutica, gente que trabaja con las emociones, gente que trabaja con salud, con el medio ambiente. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella está en Los Ángeles, California, se llama Clara Naum y es, además de escritora, es consultora internacional y es coach. Vamos a tratar un tema realmente muy pertinente en estos tiempos, que es el perdón, algo tan importante. Y vamos a hablar un poquito también sobre liderazgo consciente. Clara tiene un libro muy, muy hermoso sobre esta temática, que yo se lo recomiendo mucho. Acá está, el perdón, que tiene incluso una tapa muy, muy hermosa. Ahora le vamos a preguntar a ella en un ratito, que ya está conectada. Vamos a comenzar a conversar con ella y vamos a preguntar también de qué se trata este símbolo que eligió para la tapa. Hola Clara, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, María? Qué alegría, qué bueno. Qué bueno que finalmente hemos coincidido, estamos aquí en esta entrevista. La verdad que estoy muy contenta, Clara, de que hayas aceptado esta invitación, porque la primera vez que te escuché hablar sobre el perdón, a mí la verdad que me cambió la vida. Fue algo maravilloso y después de leer tu libro también quedé profundamente conmovida y con mucho aprendizaje. Creo que es un libro que te alimenta mucho la sabiduría, así que muchas gracias por estar acá hoy. Gracias, María, gracias por tus palabras y realmente no solo tocan mi corazón, sino que cuando escribí ese libro, que fue después de procesos muy largos, ya sea personales como estudios, investigaciones, el hablar dentro, fuera de la cárcel, en mi oficina en Newport Beach, con cientos y cientos y cientos de personas, Mm, y llegar a temas muy profundos y ver que el perdón es la herramienta que nos ayuda, lo escribí con la intención de que fuera una carta abierta al corazón. Así es que lo que bien. vos me decís toca el mío con mucha alegría, porque es parte de la misión con la que escribí el libro. Totalmente. Clara, contame cómo están allá, por favor, en Los Ángeles con todo lo que está pasando, cómo estás vos con tu familia y cómo se vive toda esta situación que, bueno, de la que tenemos todos conocimiento por los medios. Ay, la perdí a Clara. No. Ah, se nos desconectó. Bueno, ahí nos vamos a volver a tratar de conectar con Clara. Acá está. Sí, se desconectó, pero yo te Se escuchaba a desconectó. vos. Sí, exactamente. Bueno, es mucho de como ven en las noticias, Ujú. hay debido o como causa última, lo último que rebalsó el vaso fue lo que habrán visto de la muerte a manos de exceso o abuso a manos de la Mm, policía, lo que sucedió en Minneapolis, y de ahí se empezaron a despertar protestas, ¿verdad?
muchas de las protestas tornaron en violentas por grupos minoritarios, infiltrados, y esto se está extendiendo en muchísimas ciudades del país. Algo poco usual en Estados Mm, Unidos es estar con toque de queda. Y mm. hace ya 4 o 5 días seguidos que en las mayores ciudades de Estados Unidos estamos con toque de queda. Así es que hace falta, a mi criterio, actuar conscientemente, ser líderes conscientes, uno de los temas que Mm. íbamos a hablar en nuestra vida para afectar con cambio positivo nuestra vida, nuestra comunidad y en su momento nuestro país o el mundo, a través de las acciones que tenemos, a través de lo que decimos y a través de cómo nos comportamos, ¿no es cierto? Y creo que en este momento está haciendo falta un cambio en muchas de las áreas de lo que sucede en Estados Unidos, y eso es lo que está pasando en este momento. Totalmente, Clara. Y sí, y también ver cómo interpretar, ¿no?, esta violencia, porque creo que cuando sucede, por supuesto que pensamos en lo práctico, en ver cómo finalizarla, y por ahí hay cosas de fondo mucho más profundas, que es lo que vos decís, de la conciencia, sobre las cuales hay que indagar para poder resolver verdaderamente el problema. Si no Ujú. es como, bueno, el toque de queda o el tema de enviar, bueno, el ejército, digamos. Exactamente, que eso finalmente no se ha hecho y hay Guardia Nacional Ujú, en algunos lugares, pero es exactamente como vos decís, María, el hecho de que la gente, todos en general, y lo ujú, podemos asociar metafóricamente con algo cuando nos sucede, algo que no nos gusta, que nos duele, lo primero que queremos es sacarlo, erradicarlo. Y muchas veces tenemos que parar, escuchar y ver qué es lo que eso que está sucediendo nos quiere decir. Yo no justifico la violencia bajo ningún aspecto y he estado en muchos lugares del mundo, he tenido la oportunidad inclusive de estar en Jerusalén hablando sobre la paz, la compasión, el entendimiento, el perdón, en sociedades muy convulsionadas. O sea que mi mensaje nunca va desde la violencia, pero sí ujú. es importante escuchar las voces del dolor, qué es lo que está pasando. No solo es el acallar, sino escuchar. Lamentablemente, en todas estas situaciones, como lo hemos visto a través de la historia en el mundo, las revoluciones, y cuando hablo de revolución es desde un sentido que algo cambie, ¿verdad? Ujú. Trae mucho, trae la gente que lo quiere parar, la gente que tiene dolor y la gente que se aprovecha de las oportunidades. Hoy tuve la oportunidad de estar cerca de la oficina que todavía no tengo abierta en Newport Beach, pero de que había grupos de jóvenes realmente con carteles pidiendo por la paz, pidiendo por justicia y pidiendo por un cambio y una integración en de ver a los demás como seres humanos. Y cuando tocamos ese punto, creo que todos somos responsables de mirar para adentro y ver, porque ya no es solamente el racismo, gente de color, qué violencia estamos fomentando a través de nuestras acciones, inacciones o palabras. Y eso es importantísimo, importantísimo. Totalmente. Te saludan, Clara, aquí. Carmenita Banda dice, siempre maravilloso escuchar a Clara. Ay, gracias, Carmenita, muchas gracias. Gracias por estar. Creo que es re importante lo que estás diciendo de que la violencia tiene que ver con el dolor, porque no todo Ujú. el mundo lo tiene claro, y de hecho, bueno, ha pasado en Córdoba, debe haber pasado en todo el mundo también con las manifestaciones de mujeres, viste que hoy se conmemoran los 5 años Sí. de Ni Una Menos. Ujú. Eh, Esto de que por ahí suceden hechos de vandalismo de algunos grupos que se manifiestan en las marchas, no son todas las chicas, siempre hay No. algunos grupos y después en las noticias, los medios de comunicación tienden a hacer la cobertura del evento poniendo de relieve esos hechos de agresividad, de violencia, diciendo, ay, estas marchas al final hay violencia, y de nuevo pasa lo mismo de no interpretar, digamos, qué es lo que pasa, ¿no? O de no darle el espacio a la gente para que hable esa violencia, solo de censurarlo y decir,
no pueden romper cosas, no pueden rayar, que a mí me parece correcto que no se pueda, ¿sí? Uno está Ujú. ganando propiedad privada, pero me parece que quizás se termina si uno les da voz a esas personas de alguna manera, ¿no? Esto que vos decías Opino lo recién. mismo, hay que ser, o sea, esto llama a que hay algo, un dolor que necesita ser escuchado. De la misma forma como trabajo con personas en mi práctica, ¿no es cierto? A través del perdón, a través del liderazgo, a través de las herramientas de inteligencia emocional, el enojo está diciendo algo. Para poder sacarlo necesitamos sacar esas capas que están cubriendo, tapando un dolor interno. Es importante hacerlo de forma saludable. Rompiendo, quemando, no estamos logrando llevar el mensaje que queremos llevar. O sea, por eso es tan difícil a veces en estas situaciones y por eso también muchas veces, como bien dijiste, un grupo chico decide hacer vandalismo u otras actitudes que tapan el mensaje en sí. Cuando el mensaje en sí se tapa, lamentablemente queda y nada cambia o lleva más tiempo. Por eso es tan importante la posibilidad de hablar, la posibilidad de expresarnos en forma pacífica y saludable, pero firme e íntegra, para poder lograr los cambios que queremos lograr, que sean importantes para el bien común. Cuando pensamos que el cambio es para un lugar chiquitito, algo Ujú. está fallando. Entonces, mi propuesta es siempre pensemos, ¿es esto para el bien común? ¿Es esto para el bien común? Y desde ese punto es, con acción positiva, hacer escuchar nuestras voces. Pero la violencia genera más violencia y en un mundo de ojo por ojo, todo el mundo queda ciego. Entonces es importante realmente desde ese lugar de paz interior que muchas veces está tan convulsionado con lo que está pasando, pero poder tomar un espacio y poder llegar a esa paz interior de decir, bueno, esto es lo que creo que es lo mejor y por esto voy a hablar y por esto voy a tomar acciones que puedan generar un cambio. Totalmente. Acá te preguntaba Olga, Clara, ¿cómo perdonamos a Trump? Bueno, qué pregunta, qué pregunta. Acá no se trata de perdonar o no a Trump o a tantas personas que están en el poder y en lugares que realmente a veces esperamos o las expectativas son que se manejen como un líder consciente. Lamentablemente en este caso no está sucediendo. Entonces, lo que invito, más allá de perdonar a una persona u otro, es pensar qué está reflejando ese enojo en nosotros y qué podemos hacer para cambiar lo que está sucediendo, sabiendo que cuando se cometen injusticias o lo que estamos viendo en este país o en tantos países del mundo, genera muchas cosas que de alguna forma y metafóricamente lo podemos tomar o asemejar a cuando alguien o algo nos hirió. ¿Cómo llegamos a ese lugar del perdón? Entonces, Olga, me dijiste, ¿verdad? ¿Qué preguntaba? Ujú. Bueno, Olga, en este caso es, ¿qué es lo que está provocando Trump adentro tuyo y qué podés usar desde tu lugar para causar un cambio positivo en tu vida, en tu comunidad y la vida de los demás? Sabiendo quizás que lo que esta persona está representando no son tus valores o no es a donde querés ir, pero cómo generás a través de una energía positiva y dirigida, que no quiere decir tapar tus sentimientos, pero dirigida hacia ese lugar donde vos quisieras que vaya la sociedad. De nuevo, por un bien, el bien mayor, el bien en conjunto, el Ujú. bien social, que es, o sea, de toda la sociedad en sí. Totalmente. Clara, cuando escribiste el libro, Ujú. se menciona en el libro que vos hiciste un voluntariado en una institución penitenciaria, en una ONG. ¿Esto hizo que vos tuvieras la idea de escribir sobre este tema o ya venías
un poco acercándote a la temática, en tu práctica, en tu profesión. Ujú. Gracias por la pregunta, María. Y sí, este voluntariado, el cual hace más de 12 años que estoy haciendo y continúo Ujú, haciendo, ahora por el motivo de la pandemia no podemos entrar y son cárceles de máxima seguridad en California, tanto de hombres como de mujeres. Fue parte de mi experiencia, pero no es lo que motivó a que escriba el libro. Incluí ujú, algunas historias que me parecieron importantísimas, pero el tema del perdón es un tema que me apasionó siempre. Desde chica, me llamaban la perdonadora y de alguna forma ujú, no podía quedarme con rencor. Pero a través de todos, bueno, mis estudios, mis prácticas y de uno de las maestrías que hice, específicamente la maestría en psicología espiritual hace más de 12 años también, comencé a ver el perdón desde una forma diferente, es decir, me tenía que incluir yo. Para mí siempre era fácil perdonar al resto, pero nunca pensaba en incluirme a mí y verlo desde el punto de vista de soltar los juicios alrededor de todas las situaciones. A través de mi pasión por este tema y de ver qué causaba tanto en las personas que conocía como en las personas con las que estaba trabajando y posteriormente en estas instituciones carcelarias, había escrito otro libro ya ujú. antes, que es el Soul Journey to Freedom. Es un proceso de desapego a través de nuestros centros energéticos y es como liberar el alma para encontrar libertad. Lo dejé y dije, no, el tema es el perdón. Y me vino, bueno, aparte de, me desperté un día diciendo, este es el tema, esto es lo que tengo que escribir, lo escribí primero en inglés y a través de muchas cosas que sucedieron en mi vida, lo dejé encerrado en el placar y estuvo por unos años adentro de la cárcel, sí. En una de las tantas veces que iba por varios días seguidos a trabajar con estas personas, porque soy una creyente firme de que tenemos que sembrar la paz donde no hay paz, porque ahí es donde podemos generar. Sembrar la paz donde ya hay paz es mantenerla, pero llevar la paz a donde no la hay es un proyecto de vida, digamos, ¿no? Qué lindo lo que decís. De paz, de amor, y entonces ahí donde no hay paz, donde hay conflicto, ahí es donde ponemos la semilla. Y dentro de la cárcel, un día llegué y una de las personas, de los prisioneros que hacía ya muchos años que me conocía, la veía, me dice, Clara, ¿publicó su libro? Y entonces le digo, no, todavía no. Y me dijo, no, usted sabe que con lo que usted a lo mejor está escribiendo y todo lo que nos ayuda a nosotros y todo lo que viene a hacer acá, si su libro, si todo lo que usted hace por nosotros nos ayuda, ¿usted se imagina lo que su libro puede hacer por el mundo? ¿Al mundo? No se Qué lo fuerte. prive al mundo, no se lo prive al mundo. Y realmente esas palabras, salí de la prisión ese día, saliendo de mi propia prisión, porque mi libro estaba adentro de un placard hacía unos años y todavía no había salido a la luz. Seguía haciendo todos mis trabajos acá, dentro y fuera de la cárcel, con altos ejecutivos y con personas encerradas de por vida, pero esas palabras me hicieron decir sí, lo tengo que hacer. O sea, lo tengo que publicar. Y ahí fue cuando lo publiqué en inglés y pasaron un par de años hasta que dije, ahora viene el próximo paso, es publicarlo y presentarlo en mi ciudad natal, en mi querida Córdoba. Ujú. Hermoso. ¿Y por qué lo estabas demorando, Clara? ¿Qué tenía que no dabas el paso? Bueno, vos leíste mi libro y te gustó muchísimo y es un libro que tiene muchas historias y Ujú, cuando escribí y tiene historias mías. ujú, Entonces, mi propia experiencia. Y eso fue lo que me hizo como detenerlo en el sentido, está bien salir a la luz, digamos, ¿no? A la luz en ese mm, sentido. Es decir, puedo tocar a otros, puedo, es mi experiencia, desde mi experiencia, y creo que no es solo acerca tuyo, acerca del resto,
sino que desde el punto de vista que yo hablo del perdón, que no es predicar, como algunos me dicen, vos predicás, no, yo te invito, esta es una herramienta, funcionó para mí y a mí también me pasan cosas, a mí también me pasaron cosas y para mí es una herramienta que te permite estar en un estado de liberación interior y desde ese lugar podés tomar acciones que no están cubiertas por el dolor. No me gustó lo que pasó, pero ¿qué es lo que hago? Entonces me estoy sacando, como decir, las gafas o los lentes del dolor para mirar desde la autenticidad, desde qué es lo que siento, desde mi paz, y desde ahí tomo decisiones más saludables y no desde el dolor, desde dónde me dirijo, desde dónde me relaciono conmigo, con el mundo, con la vida, desde el dolor o desde el corazón. Entonces, el hecho de que estaban mis propias historias me hacían pensar en, ¿está bien que lo haga? ¿No está bien? Y ese día que salí de la cárcel, como te digo, salí también de mi propia cárcel, de creer de que a lo mejor no debía ponerlo allá afuera, pero no me salía solo poniendo historias, porque no son solo historias, sino como vos viste, es un proceso guiado con un método que desarrollé a través de años y de estudios prácticos y vivenciales de cómo enseñar a la gente a perdonar. Entonces, de la cosa más chiquita a la cosa más grande. Y en esos procesos pienso que es valiente, es auténtico incluirme a mí para decir, esto para mí sirve y te invito a que lo pruebes. Totalmente. Es lo que te iba a decir, es muy valiente y valioso, ¿no? Porque es como, creo que también permite ver tu coherencia, ¿no? En esto de anímense, yo también me animo, ¿no? Entonces es Ujú, una invitación que desde ese punto de vista tiene muchísima autenticidad. Clara, en el libro vos hablas de un método, vos decís, ujú. hablas de 3F, ¿son? Sí, exacto, porque como te decía María, como lo escribí en inglés primero, y el título en inglés que no lo pude traducir ni encontrar algo que fuera apropiado en castellano, es The Real Meaning of the F-Word. O sea, como vos sabés, la F-Word es una palabra muy fuerte, y entonces como es con F, para mí el significado es el forgiveness, el perdón, Ujú, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo, sí. Desarrollé este proceso, el cual lo utilizo en charlas, lo utilizo con las personas que vienen a trabajar conmigo a nivel individual y los guío y los acompaño por ese proceso que es tan personal, pero que a veces necesitas alguien, una mano que te acompañe y que te guíe para ver con otros ojos y ayudarte y animarte a ir navegando por los distintos pasos del proceso. Y son 3 Fs porque son esas 3 partes tan importantes. No las cambié, vuelvo a repetir, porque fueron en inglés y no hubiera tenido sentido en castellano. La primera es la F bueno, del fuck, de la palabra esa ujú. que significa no me gusta o es un insulto. Significa tengo que ir por el proceso del dolor, me tengo que animar a meterme y a ver las partes mías que están sufriendo. Porque cuando no me animo o no estoy listo, y cada uno tiene su propio tiempo, nadie te puede forzar, nosotros tenemos que decidir cuándo. Entonces es ir a esa parte que duele y a través de métodos y ejercicios es el acompañamiento para luego ir a la otra F, que es forgiveness, y es un spectrum completo, porque no es yo te perdono, me perdono, que es hermoso, te perdono y me perdono a mí también, pero es dejo ir los juicios que creé alrededor de la historia de lo que pasó. Y sé que parece muy complicado y que es como, es mucho para cuando hemos visto el perdón como algo que otorgo, que recibo. Pero ¿qué pasa si ese perdón me estoy atando a recibir el perdón de alguien que no me lo va a dar o alguien que ya no está
o viceversa. Entonces, por eso en ese proceso en el cual acompaño, una vez que hemos visto el dolor, es acompañar a la persona a volver y revisitar qué es lo que hice con cada una de las historias para poder soltar. Y la última F, freedom, libertad, es llegar a ese espacio de nuevo de libertad interior, que es la paz a la que de una forma u otra anhelamos todos, ¿no? Y que es vivir en una felicidad auténtica, pero una Mm. felicidad tan grande que a veces contiene el dolor que nos pasa. Y no es una sola vez, es un triángulo, porque es nuestra elevación de la conciencia, pero nos va llevando a de que cuando nos vuelven a pasar cosas, volvemos a ir por este espacio, ¿no? El Hermoso. perdón, la liberación de los juicios y luego nuestra propia liberación interna. Es buenísimo, es buenísimo. Vos sabés, Clara, que yo quería preguntarte, porque acá dice María Daniela, sentir, soltar, libertad. Así es, vendría a ser sentir, soltar y libertad. Y en el proceso de soltar, María Daniela, tenemos que visitar muchas creencias limitantes y estar dispuestos a no solo soltar, porque muchas veces pasa, bueno, lo tengo que soltar, porque si lo suelto es libre, y está bien también, pero hay veces que tenemos que revisitar ideas, derribar barreras y visitar ideas que nos están limitando a ser quienes verdaderamente somos. Y cuando estamos atados al dolor, actuamos a través de ese dolor. Pero sí, y ahí experimentamos la libertad. A veces me preguntan, ¿y va a ser para siempre? La realidad es que es un proceso que dura toda la vida. Cada Mm. vez, mientras más practicamos, se vuelve más parte nuestra. Y esa es mi intención cuando trabajo con las personas, es poderlos ayudar a ese despertar, como tu ciclo, a ese despertar que mientras más trabajamos en esto, más podemos centrarnos en nosotros y desde ese lugar poder realmente crear lo que queremos crear, a nivel personal, a nivel comunidad. Cambia, es distinto cuando actuamos desde la bronca, desde el enojo, que puede dar energía para muchos, a que cuando actuamos con una energía de una creación sana, positiva, incluyendo el poder ver lo negativo y transmutarlo o transformarlo cuando lo hemos podido realmente ver. Mm. Acá dice, Carmenita dice, ¿cuánto tarda la etapa del FAC? Depende cómo, depende, De la- depende de cada uno. Para algunas personas es así. Una vez que pudiste despertar a otra realidad o ver otras cosas, realmente el proceso puede ser rápido. Para otros lleva toda una vida. Los que han podido leer el libro o los que tienen la oportunidad de poder hacer alguno de los talleres o alguna de las charlas, pueden ver que hay dolores que a lo mejor los llevaron toda la vida. Una de las historias, en el libro hay una persona que llevó un dolor, un abuso, Mm. toda su vida. Y para poder soltarlo, tuvo que pasar momentos muy dolorosos. Llevó tiempo, pero el tiempo que le llevó por soltar fue menos que el tiempo que lo llevó adentro. Y la liberación ayuda a que sane por dentro y por fuera. Dice Seba, a mí un buen día de F o un par de horas sobra, Es mi dice. hijo. Buen entrenamiento, Seba. Muy Pero es bien. cierto, es que es un proceso, porque cuando una vez que pudiste centrarte y ver qué es lo que te está limitando, ya no te conformas con llevar esa piedra y ese dolor y manejarte a través de eso, porque te Mm. limita. Tu poder creativo, tu poder de soñar y de crear algo diferente en tu vida cambia. Entonces se hace como un hábito, un buen hábito, el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy juzgando? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Y a ver cómo lo hago. Así es que por eso, cuando hice este proceso, que lo explico en todas sus etapas y doy ejercicios
reales y vivenciales. Hermosos, buenísimos los Gracias, ejercicios. gracias. Y son para volver a visitar, porque cuando los Ujú. hacemos, nos vuelven a pasar cosas. Somos humanos, somos seres humanos, y a través de poder hacerlo, podemos realmente soltar y poder centrarnos de nuevo. Si no, ¿no les pasa que en la mente está todo el tiempo ese dolor o lo que les molestó, lo que les realmente el resentimiento o lo que quisieran que fuera distinto? Mm. Entonces es un Totalmente. proceso de aceptación. Y para mí no hay aceptación sin perdón, ni perdón sin aceptación. Entonces están como ligados. Y dijiste algo que me pareció muy importante, que está bueno para la gente que se está sumando ahora para que lo reciba, esto de que el perdón te permitía resolver el dolor y ir a un estado de paz, ¿no? Como que uno no puede encontrar la paz y que eso se ve mucho en tu libro, esta línea de la espiritualidad, no entendida la espiritualidad como ligada estrictamente a la religión, sino como Nada. ese camino de la superación, ¿no? Del desarrollo Ujú. del ser hacia la paz, si yo lo interpreté bien. Totalmente, María. Y contame, y te contesto esto, pero contame, ¿cuándo fue que escuchaste y me dijiste que mi charla del perdón te cambió la vida? En Siete Reinas, que organizó Tati Ah, Bray. sí, bueno. No, bueno, gracias, gracias. Sí, yo creo que había sido otra charla, por eso te preguntaba. Bueno, sí, desde La Paz. ¿Y por qué desde La Paz? Es porque los invito a todos ahora que piensen, a los que estén escuchando, y traigan a la mente algo que les dolió, una persona o una situación que les hizo daño, o algo que ustedes hicieron y de lo cual se arrepienten. Cuando lo traen, y a todos los invito a estos pequeños segundos, que realmente lo traigan y piensen cómo se sienten ahora. Es una sensación de contracción, ¿verdad? Mm. Es un peso. ¿Y quién lo trajo? La situación no está pasando ahora. La persona que los trajo son ustedes, ¿verdad? Claro. Entonces, la buena noticia es que si ustedes lo trajeron, ustedes lo pueden soltar. Mm. Y si ustedes lo pueden soltar, no es porque no importó, es porque es una decisión consciente de que no quieren ser manejados más por ese dolor y ese sufrimiento. Pero por respeto a ustedes, es importante hacer el proceso, honrar las partes que duelen y aplicar amor a las heridas. El amor es a través del proceso del perdón. El perdón a nosotros, el perdón a los demás, y en un espectro más completo de un desarrollo espiritual que no tiene nada que ver con la religión, es nuestro camino al despertar, nuestro desarrollo, nuestra elevación como conciencia, como seres humanos. Entonces, lejos de creer que si perdonamos dejamos que nos pasen por arriba, al soltar y al Mm. perdonar nos empodera, porque desde ese lugar podemos sentir esa paz. No me gustó lo que pasó, me Mm. dolió, me lleve lo que me lleve, cada uno tiene sus propios tiempos, cada uno tiene sus propios tiempos y respeten eso, pero en el tiempo que me lleve, cuando estoy listo, por eso digo que no fuerzo a nadie ni nadie puede ser forzado, en el sentido de es una invitación. Entonces cuando se suelta, podemos ver otras posibilidades. Entonces, como ustedes pudieron traer eso, también los invito a todos que piensen cómo sería la vida interna de ustedes y externa sin ese dolor, sin la piedra, sin lo que quema, sin el sufrimiento. ¿Cómo sería? Qué fuerte. Ujú. Entonces, ujú. Entonces, es permitirse y darse permiso a que no nos defina el sufrimiento
de lo que nos hicieron o de lo que hicimos. Quiero recalcar algo. Para que el autoperdón sea efectivo, digamos, es importante la responsabilidad personal. Sin responsabilidad personal, el autoperdón no funciona porque no es auténtico. Muchas personas a veces me dicen, no, bueno, está bien, hice esto, me perdoné y ya está. No, no, no. Eso es una palabra. El perdón al que yo invito es una experiencia. Claro, total. Es, Hay, es hay que, una hay que cambiar de lugar. Exacto, es una experiencia. Por eso es esa invitación, y desde la espiritualidad, cuando vos me decías que tiene una línea espiritual, bueno, en las maestrías que hice en psicología espiritual, en coaching centrado en el alma y después maestrías en ciencias espirituales, cada uno puede tener la religión que siente que es lo que siente para cada ser humano y lo que funciona para vos, pero no que te limite, sino que te expanda. Entonces la espiritualidad es a través de conectarte con tu propia fuente, y a través de esa propia fuente es tu elevación, la elevación de tu conciencia a las dimensiones de donde querés funcionar. Y para poder elevarte, cuando acarreamos con la piedra el resentimiento y el dolor, es más difícil. Lo podemos utilizar como una enseñanza y a través de eso luego soltarlo, pero no nos enamoremos ni de la piedra ni de la enseñanza. Muchas veces pasa eso. Es buenísima esa frase, me encantó. Ujú. Clara, aquí hay otra pregunta de Sí. María Daniela que dice, Ujú. ¿y el perdón en este entonces también está en relación a lo que no pudimos hacer cuando pasó lo que dolió? ¿También está en relación a eso? A lo que Bueno, no pudimos hacer. si te interpreto bien, porque esto sería para una pregunta en la cual me gustaría hablar específicamente de qué es lo que te sucedió y Mm, que no pudiste hacer. No, no me gusta asumir, no es parte de mi mm, trabajo jamás, pero dadas las circunstancias, es el perdón va para todo. Si en un momento hubo algo que te, no pudiste hacer en esa circunstancia, y no pudiste o no quisiste o no supiste hacer algo diferente, es el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Si seguís juzgándote por lo que sucedió, o lo que no sucedió, o lo que no hiciste, estás atado a esa circunstancia. Entonces es importante ver qué es lo que produjo tu accionar o no accionar para poder mirarlo de frente, para poder ver qué es lo que te llevó a ese lugar y para poder soltar, porque en este proceso es soltar los juicios de las historias que hicimos alrededor de lo que pasó. Es un claro. perdón desde otro nivel, es un cambio de paradigma y no hace falta a entender a veces, porque el proceso es interno, no depende de que otro me perdone o no, aunque sea parte de nuestra experiencia humana. Y por eso también lo utilizo en el liderazgo consciente cuando doy entrenamientos y hablo hace poquito en una de las universidades de acá a cargo de un programa de coaching, ¿por qué el perdón en el liderazgo? Y es porque el Mm, perdón va en todo. Y eso se puede aplicar a vos también, María Daniela. María Daniela creo que era el nombre, ujú. ¿verdad? Es porque muchas veces las personas no se dan permiso a soltar algo por lo cual se castigan y de esa forma no pueden crecer. Entonces es un proceso de mirar, aprender, realmente tomar responsabilidad personal. Por eso dije la responsabilidad personal también. Perdonar y autoperdonarnos y poder realmente liberarnos y realmente anclar estas experiencias. Está buenísimo esto que estás diciendo, porque hay mucha gente que perdona casi, vuelvo a lo mismo, casi religiosamente, entre comillas, como esto de decir, es mi deber, como buen, no sé, como buen religioso, como buena persona, desde la moral, ¿no? Esto de decir, Ujú.
tengo que perdonar al otro para seguir manteniendo un buen vínculo, pero no va tan al fondo de esto que vos estás señalando, que me parece súper importante, de que hay que aprender a partir de eso y sanar cuestiones internas, es decir, esas heridas que por ahí todos podemos tener, mirarlas, atravesarlas y sanarlas con una responsabilidad, ¿no? Aprendiendo algo ahí. Me parece que esto que dijiste del aprendizaje es fundamental para que se lo lleven las personas y en Ujú. momentos más que nunca, porque el mundo está totalmente convulsionado de distintas formas en distintos lugares y eso, bueno, tiene que ver con nuestra humanidad. Entonces, me parece súper, Sí, súper importante. exactamente, María. Todo nos refleja algo y cuando más convulsión hay es cuando más necesitamos aplicar conscientemente estas herramientas. Muchas personas me dicen, bueno, pero si perdonaste vuelve a pasar lo mismo. Yo te diría al Mm, contrario, si perdonaste salís del círculo y te sentís empoderado, entonces no estás de alguna manera mental o emocionalmente atrayendo las mismas situaciones. Es una cosa es ser víctimas. Muchos podemos haber sido víctimas en algún momento de nuestra vida. Es muy diferente vivir la vida desde una posición de víctima. Es muy distinto. Entonces, cuando podemos perdonar, nos damos permiso a aprender y a no repetir la historia. Nos damos permiso a decir, no, esto no va más, ni no va más para mí o no va más esta relación. Y muchos me ujú. dicen, bueno, ¿qué me querés decir? Ya lo perdoné 100 veces y vuelve a hacer lo mismo. No es acerca de eso. No es acerca de perdonar 100 veces a la misma persona. Es tener acuerdos saludables. Te perdono, Claro. pero si esto no funciona para mí, no funciona la relación. Es otra cosa. Es muy distinto. Y si no funciona la Claro, relación, es perdonarlo, pero andate. Por claro. ejemplo. De eso hablabas cuando decís que me parece súper importante señalarlo y que la gente lo entienda bien porque está buenísimo lo que estás diciendo, de la responsabilidad, porque si no, por ejemplo, está este caso del maltrato, por ejemplo, Ujú. en donde es tan habitual esto de escuchar a alguien con esta queja, con este dolor, que es totalmente comprensible, pero este dolor de repetir un proceso, es decir, no me tratan bien, no me siento bien, y de no asumir ninguna responsabilidad al respecto. Que no significa que a alguien le guste estar en ese lugar porque a nadie le gusta que lo traten mal, Ujú. pero es como un siempre poner en el otro, ¿no? Es decir, me trata mal, haga algo, justicia, haga algo, amigos, familia, hagan algo. Y creo que está re bueno que escuchen esto que vos estás diciendo, en donde uno tiene que hacer algo para cambiar su propia vida también, ¿no? Y esto te iba a preguntar, que tiene justo que ver con lo que estás diciendo. Perdonar, ¿implica que yo le concedo algo al otro y me quedo ahí aceptando las condiciones? ¿Vos entrarías a un contrato de negocios, María, de que no te gustan las condiciones? No, Entonces, ¿por qué vas a seguir en una relación, no vos, en general digo, cuando sí, las cláusulas del contrato no estás de acuerdo? Entonces, en general la gente dedica más tiempo al plan de negocios o al plan de marketing de su empresa o a planear las vacaciones con detalles, pero no hacer el plan, y no digo que todo tiene que ser exactamente de esa manera, pero digo el plan de cómo querés vivir tu vida, qué tipo de relaciones querés tener, cómo te querés relacionar con esa persona. Entonces, y si hablamos, o sea, en una relación que puede ser ya sea una relación romántica, una relación de familia u otro tipo de relación, en decir, bueno, otorgo algo, el perdón. El perdón desde este punto de vista es un trabajo que hacemos por dentro, entonces va más allá de lo que podamos perdonar a otra persona o no. Pero para mantenernos en este nivel en el que la gente pueda, en una forma simple, capturar la esencia de este significado, y después es importante, los invito
a trabajar más en esto porque es muy liberador, Ujú, es importante decir, supongamos, de acuerdo al ejemplo que vos me diste, es a una persona en que, bueno, te perdono, pero no lo hagas más. No, lleguemos a un acuerdo. Esto funciona ujú, para mí, ¿qué funciona para vos? Con esto estoy de acuerdo, con aquello no estoy de acuerdo. ¿Qué podemos poner en común? Muchas veces cuando trabajo ujú, con parejas, ese es el punto. No es una negociación, sino lleguemos a un acuerdo. Si alguien rompe ese acuerdo, veamos, ¿lo vamos a renegociar? No se trata de, bueno, te perdono y seguí haciendo lo mismo. Si vos ujú. lo estás rompiendo, significa que por algún motivo no querés estar en esto que hemos acordado juntos. Si eso es lo que sucede, puedo decir, bueno, voy a dejar ir todos mis juicios después de un trabajo personal profundo, porque lleva, no es así, tomo responsabilidad en decir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y si esto no funciona, la responsabilidad de mi salud mental, emocional y física también depende de mí. Entonces, si estoy en una relación en donde mi salud mental, emocional o física están en riesgo, me puede suceder algo, por supuesto, pero después que me sucedió, es importante pedir ayuda, es importante salir y es importante salir de ese ciclo. Muchas veces trabajo con las personas a nivel, bueno, a nivel individual, eh, y vemos en qué ciclos. Muchas veces no se sale del ciclo por miedo, pero una vez que Mm. trabajamos en el perdón, puedo salir del ciclo del miedo, pasar al aprendizaje para entonces sentir libertad. Totalmente, totalmente. La verdad que todo lo que estás diciendo, qué bueno que va a quedar esta conversación grabada, Clara, porque creo que va a ser para verla varias veces. Son cosas muy, muy importantes y que creo que si realmente son receptivas las personas a esto, pueden hacer cambios muy grandes a partir de todo lo que decís. Clara, te quiero preguntar un Sí. poquito sobre el tema este del líder consciente, porque Ujú. nos siguen, a mí me siguen muchos emprendedores, yo tengo un programa en radio sobre temático en el rubro, Ajá. y, y surge mucho esta pregunta en el emprendedor de qué es ser un líder primero y qué es ser un líder consciente. Ujú. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de estar, yo estuve en Córdoba, creo que EMAGE, en la Fundación EMAGE, estuve dando una charla en el cierre y en WED, Ujú. y en ambas hablé, bueno, en WED, en el cierre, los distintos tipos de liderazgo y cómo podemos impactar al mundo, y algo de lo que vos hablás, de que todos producimos cambios, ¿verdad? Y en EMAS-E, Ujú. ¿cuál era la diferencia entre un líder y un líder consciente? Así es que me parece importantísimo el tema de lo que vos estás hablando y con emprendedores, porque de la misma forma que podemos hacer un cambio en nuestras vidas, lo podemos hacer en nuestras empresas. El cambio que producimos es a través de lo que hacemos, de los productos que producimos y de los que consumimos. Entonces, si actuamos con conciencia, tratando no solo de ganar dinero, que por supuesto es importantísimo y necesario para mantener la empresa y que se reproduzcan y que se multipliquen, pero es importante cómo lo hacemos. ¿Cómo hacemos lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo producimos? ¿Qué insumos estamos involucrando? ¿Qué recursos utilizamos? ¿Cómo impactamos el medio ambiente? ¿Cómo impactamos a la gente que trabaja con nosotros? ¿Qué hacemos con el producto que traemos al mundo? Entonces, el líder que maneja una empresa, el emprendedor y utiliza las herramientas, que es fundamental, las herramientas de inteligencia emocional, más que nunca. Porque ¿cómo manejamos una crisis? Generalmente, cuando no tenemos en claro o no estamos utilizando la inteligencia emocional para manejar lo que sucede, tomamos las decisiones en base a la emoción del momento. Y cuando estamos pasando dificultades, crisis grandes, lo que estamos pasando en todos los lugares del mundo, la decisión la estamos tomando en base
al enojo del momento, al miedo del momento. Entonces, la importancia de utilizar en manera realmente vivencial y práctica las herramientas de inteligencia emocional, pero trayendo la compasión, que lejos de ser débil, es una fortaleza que tenemos que tener para poder mirarnos a nosotros, mirar nuestra empresa, relacionarnos con nuestros empleados, con la gente que nos trae los recursos, con quienes, a quienes vendemos, todo lo que significa el círculo de la empresa y qué es lo que eso va a aportar al mundo. Por eso también es tan importante mirar y mirarse, para poder ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que traigo al mundo, cómo impacto con mi producto, cómo manejo esto, cómo me manejo yo, cómo inspiro a los que están alrededor, cómo me manejo en esta crisis y cómo causo un impacto positivo en todas las áreas. Para mí son 5 impactos y es muy, muy importante. Desde el punto de vista de negocios, anteriormente era contadora, y digo anteriormente porque Lo sé, sí, 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 sí. y trabajando también en el mundo de los negocios, pero trayendo la parte espiritual, no es una cosa separada de la otra. ¿Por qué? Porque es nuestra experiencia humana. Entonces no podemos ver a los negocios como algo totalmente separado de nuestra esencia. Entonces, si traemos propósito, claridad e integridad a nuestra vida y la expandemos a lo que hacemos, podemos causar cambios positivos en el círculo chico y en el círculo grande. Y ahí podemos ver, realmente podemos ser lo que queremos ser en el mundo, ¿no? Ese cambio que siempre nos quejamos de alguna forma de todo lo que hay allá afuera. Y es cierto, a veces no nos gusta lo que vemos, pero es importante poder ver qué es lo que queremos cambiar para realmente tomar los pasos necesarios para el cambio. Y no es fácil a veces, nadie dice que es fácil. Totalmente. Clara, ¿por qué le costará tanto al empresario trabajar en este tipo de cosas? ¿Por qué lo primero que surge cuando tienen que hacer una evaluación del emprendimiento o de la empresa son los números, quizás? Es toda la cuestión más de la organización y les cuesta la dimensión de lo emocional. Bueno, porque de alguna forma creo que se lo ha catalogado como las ciencias duras y las ciencias blandas, ¿verdad? Entonces, de Mm, alguna forma, si psicológicamente lo tomamos como la programación que tenemos a nivel mental, es tengo que ser fuerte, tengo que ser duro, tengo que, para llevar esto adelante, entonces no me puedo guiar por las emociones. Y lejos de, cuando mm, no manejamos o controlamos las emociones de forma saludable, en realidad estamos siendo manejados por las emociones. Entonces, mm. cuando haya una integración de que necesitamos controlar y manejar las emociones para poder relacionarnos y poder producir y crear, realmente los beneficios a nivel económico van a ser muchísimos más grandes. El retorno financiero va a ser mucho más grande. Cuando podemos retener en nuestras empresas, en nuestras compañías, personas que sienten que se ponen la camiseta porque Mm. están realmente, les gusta la misión de la empresa, les gusta lo que están haciendo y se sienten parte de algo donde son respetados y donde se puede disentir sin ser castigado, no hay necesidad de vivir al ataque y la defensa. Y eso pasa en nuestra casa, en nuestra comunidad y en nuestra empresa. A nivel personal, y ya veo que se nos acaba el tiempo, pero Mm. a nivel en grandes hospitales y que doy consultoría en grandes compañías, en grandes hospitales con miles y miles de personas, y doy estos talleres, cuando llegamos al punto, al nivel negocios, desde ese punto agradezco mi formación en esa área también, porque Mm. entonces digo, bueno, me puedo relacionar en este lugar y puedo traer todas estas habilidades que lejos de ser blandas, hace falta tener mucha entereza para poder aplicarlas, porque no es fácil ver las dificultades y no reaccionar, no es fácil ver las cosas que están mal hechas y no reaccionar.
pero cuando aprendemos a salir del ataque y defensa y poder realmente elevarnos y relacionarnos desde otro lugar, y que por supuesto importa la rentabilidad, es ahí cuando la rentabilidad es una rentabilidad auténtica que incluye la prosperidad para el negocio también. Clara, muchísimas gracias. La verdad que creo que vas a ayudar a despertar a un montón de personas, a un montón de emprendedores y que puedan hacer cambios hermosos. La verdad, muy, muy agradecida de tenerte acá con nosotros. Y bueno, y que continúe. La verdad que podríamos seguir hablando infinito. Así es, y a Así mí me que encanta, son los temas que me apasionan. Y bueno, cualquier pregunta me pueden encontrar bueno, en Instagram, Clara Nahum, o mi website, que tengo tanto en inglés como en español, claranahum.com, o en Facebook. Y bueno, las personas que a través de lo que vos dijiste, que te cambió la vida después de leer el libro, después de escuchar, me encanta que me cuenten, porque hace que la experiencia tenga sentido y ayudamos a poner esas semillitas que ayudan a otros a sentir la sensación del despertar. totalmente, te voy a escribir, Clara. Te voy a Perfecto, escribir. Vamos a estar en perfecto. contacto. Muchas Bueno, gracias. Un gracias. abrazo grande para vos. Gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos. Acá estaban felicitando por la charla. Y bueno, hecha la invitación, por favor, a todos mis contactos a seguirte para nutrirse de todo esto tan lindo que brindás, Clara Nahum. Muchísimas gracias, Clara. Gracias a vos, María. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Abrazo enorme. Igualmente.